El amor y la misericordia de Dios no tienen límites. Él desea la salvación de cada persona, sin importar sus pecados o errores pasados. Sin embargo, la Sagrada Escritura advierte repetidamente que existen ciertos grupos de personas que, debido a su desobediencia y terquedad, rechazan aceptar la gracia y salvación de Dios. Esto no significa que Dios no quiera salvarlos, sino que sus acciones y elecciones les cierran el camino a la salvación. En este artículo, examinaremos 9 de estos grupos que, a través de sus decisiones y creencias, pueden quedar fuera del alcance de la salvación divina. Aquellos que rechazan a Dios conscientemente. Uno de los mayores obstáculos para la salvación divina es el rechazo consciente de Dios. Este grupo de personas elige, de manera deliberada, apartarse de la fe, negando la existencia de Dios o rechazando activamente su presencia y autoridad en sus vidas. No se trata simplemente de la duda o la incertidumbre, algo que muchos experimentan en su camino espiritual, sino de una postura abierta de negación y rechazo. Aquellos que rechazan a Dios conscientemente están, en esencia, cerrando la puerta al amor y la gracia que Él les ofrece. Dios respeta el libre albedrío, un regalo que nos ha dado desde el principio de los tiempos. Él no fuerza su amor ni su salvación en nadie. Si una persona elige alejarse de Él, Dios permitirá que siga ese camino, aunque su deseo más profundo sea que todos se acerquen a Él y encuentren la salvación. La Sagrada Escritura es clara al respecto: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Rechazar a Dios significa rechazar la verdad de su existencia y el don de la salvación que nos ofrece a través de Jesucristo. Es importante subrayar que este rechazo consciente no solo es un acto intelectual, sino también uno que afecta profundamente el corazón y el alma. Cuando alguien se niega a reconocer a Dios, se cierra a la acción transformadora del Espíritu Santo. Esto conduce a una vida alejada de la verdad, la justicia y la paz que provienen únicamente de Dios. De esta manera, las decisiones y acciones de la persona empiezan a reflejar esa falta de fe, llevando a una vida de pecado, egoísmo y desesperanza. A menudo, quienes rechazan a Dios conscientemente lo hacen debido a experiencias dolorosas, decepciones o malentendidos sobre la naturaleza de Dios. Quizás han pasado por situaciones de sufrimiento, y en lugar de buscar consuelo en Dios, culpan a Él por su dolor. Esta actitud puede endurecer sus corazones y hacer que se cierren aún más a la posibilidad de reconciliación con Él. No obstante, incluso para aquellos que rechazan a Dios, la puerta de la salvación sigue abierta mientras vivan. Dios es paciente y misericordioso, esperando el momento en que sus corazones puedan ablandarse y reconocer su necesidad de Él. Sin embargo, si esta postura de rechazo persiste hasta el final de sus vidas, entonces se habrán condenado por su propia elección. En resumen, las personas que rechazan a Dios conscientemente son aquellas que, por decisión propia, deciden apartarse de su amor y gracia. Aunque Dios desea fervientemente su salvación, no puede obligar a nadie a aceptarla. Este rechazo es un acto de libre albedrío que, si no se revierte, puede resultar en una separación eterna de Dios. Sin embargo, mientras haya vida, siempre existe la posibilidad de que el corazón de la persona cambie y busque la reconciliación con su Creador. Aquellos que no se arrepienten de sus pecados, el arrepentimiento es un pilar fundamental de la fe cristiana y un requisito indispensable para recibir el perdón de Dios. Las personas que no se arrepienten de sus pecados y persisten en su maldad se excluyen a sí mismas de la gracia divina. Este grupo está compuesto por aquellos que, aun sabiendo que están actuando en contra de los mandamientos de Dios, se niegan a reconocer sus faltas,
no buscan perdón y continúan viviendo en el pecado sin intención alguna de cambiar. El arrepentimiento no es simplemente decir lo siento. Es un proceso profundo que involucra un cambio sincero de corazón y mente. En griego, la palabra utilizada para arrepentimiento es metanoia, que significa precisamente cambio de mente. Este cambio de mentalidad lleva a una transformación interior que impulsa a la persona a alejarse de sus caminos pecaminosos y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, aquellos que no se arrepienten están lejos de este proceso y prefieren aferrarse a sus pecados. La Biblia subraya repetidamente la importancia del arrepentimiento. En Lucas 13:3, Jesús mismo declara: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta advertencia subraya que la falta de arrepentimiento tiene consecuencias eternas. La persona que persiste en el pecado sin buscar reconciliación con Dios, en última instancia, se condena a sí misma. Es importante destacar que el pecado no solo separa al hombre de Dios, sino que también lo destruye interiormente. Aquellos que no se arrepienten a menudo experimentan una dureza de corazón. Su conciencia, que inicialmente podría haberlos molestado por sus acciones, se insensibiliza con el tiempo, y el pecado se convierte en algo cotidiano y normal para ellos. Esta falta de sensibilidad espiritual es extremadamente peligrosa, ya que aleja cada vez más al individuo de la posibilidad de recibir la salvación. Las personas que no se arrepienten de sus pecados pueden encontrarse en diversas situaciones. Algunos creen erróneamente que sus pecados son tan grandes que Dios no podría perdonarlos. En su desesperanza, en lugar de buscar la misericordia divina, continúan en el pecado, creyendo que ya no hay esperanza para ellos. Esta es una mentira del enemigo, ya que el amor y el perdón de Dios son infinitos. La Biblia enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Por otro lado, algunos no se arrepienten porque no ven nada malo en su comportamiento. Viven en una sociedad que a menudo glorifica el pecado y minimiza su gravedad. Se sienten cómodos en su estilo de vida y no ven la necesidad de cambiar. Esta actitud es aún más peligrosa, ya que el pecado no es percibido como algo que necesita ser rectificado. Lo que endurece aún más sus corazones contra Dios. Otra razón por la que algunos no se arrepienten es el orgullo. No quieren admitir que han hecho mal o que necesitan a Dios para ser perdonados. El orgullo los lleva a una falsa autosuficiencia, creyendo que pueden manejar la vida sin la intervención divina. Sin embargo, este orgullo es exactamente lo que los aleja de la gracia de Dios. La Biblia dice en Proverbios 4:18, el orgullo precede a la destrucción, la arrogancia, a la caída. Este tipo de actitud orgullosa impide el arrepentimiento genuino. Finalmente, debemos recordar que el arrepentimiento no solo se refiere a los grandes pecados, sino también a los pecados menores que cometemos diariamente. Aquellos que piensan que sus pequeñas faltas no son importantes también necesitan arrepentirse. No hay pecado tan pequeño que no requiera el perdón de Dios, ni tan grande que Él no pueda perdonar, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. En resumen, aquellos que no se arrepienten de sus pecados se alejan voluntariamente del perdón y la salvación que Dios ofrece. El arrepentimiento es el primer paso hacia la reconciliación con Dios, y sin Él, la salvación es imposible. Pero la buena noticia es que Dios está siempre dispuesto a perdonar, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre y cuando nos acerquemos a Él con un corazón humilde y arrepentido. Aquellos que aman el mal y actúan deliberadamente por él, una de las características más preocupantes de la humanidad es la inclinación hacia el mal. Aunque todos hemos nacido con la capacidad de hacer el bien, algunas personas, por diversas razones, eligen conscientemente el camino del mal.
Este grupo de personas no solo se desvía ocasionalmente de los mandamientos de Dios, sino que abrazan el mal como una forma de vida, actuando deliberadamente para fomentar el pecado, la destrucción y el sufrimiento. Estas personas eligen activamente el mal como su guía, rechazando los valores de la bondad, la verdad y el amor que provienen de Dios. En la Biblia, encontramos numerosos pasajes que advierten sobre las personas que eligen el mal y el pecado como su modo de vida. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que llaman al mal bien, y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo». Este versículo describe perfectamente a aquellos que no solo eligen hacer el mal, sino que lo justifican y lo presentan como algo deseable o aceptable. En lugar de reconocer el pecado y alejarse de él, estas personas lo celebran y lo promueven. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de individuos y grupos que han actuado con maldad de manera sistemática y deliberada. Ya sea a través de la opresión, la violencia, la corrupción o el abuso de poder, estas personas eligen conscientemente el mal como su herramienta de influencia. No se trata de simples errores o caídas ocasionales en el pecado, sino de un patrón repetitivo y consciente de maldad que busca el beneficio propio a costa del bienestar de otros. Dios, siendo justo y santo, no puede estar en comunión con el mal. La naturaleza de Dios es pura y perfecta, y el mal es completamente opuesto a todo lo que Él representa. Las personas que eligen el mal de manera deliberada se colocan, por lo tanto, en una posición de enemistad con Dios. No solo rechazan su amor, sino que se rebelan activamente contra su voluntad y sus mandamientos. En este sentido, no es que Dios no quiera salvar a estas personas, sino que ellas mismas eligen un camino opuesto al de la salvación. Eligiendo conscientemente el mal, una de las razones por las que algunos eligen el mal es el placer temporal que éste puede ofrecer. El pecado, aunque destructivo, a menudo promete satisfacción inmediata. Las personas que aman el mal suelen disfrutar del poder, la riqueza o el placer que obtienen a través de sus acciones. Sin embargo, esta satisfacción es efímera y, a la larga, conduce a la destrucción espiritual y, en muchos casos, a la destrucción física y emocional. Como dice Proverbios 2:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquellos que siguen el camino del mal encontrarán inevitablemente su ruina, tanto en esta vida como en la eternidad. Otro aspecto preocupante es que el amor al mal no solo afecta a la persona que lo elige, sino que también tiene un impacto devastador en quienes la rodean. Aquellos que promueven la injusticia, la violencia, la corrupción o el engaño suelen arrastrar a otros en su camino, creando un ciclo de destrucción que es difícil de romper. Este tipo de comportamiento no solo aleja a la persona de Dios, sino que también corrompe las comunidades y sociedades en las que viven. Es importante destacar que el mal no siempre se presenta de manera evidente. Muchas veces, el mal se disfraza de bondad o se justifica con argumentos aparentemente nobles. Personas que actúan deliberadamente por el mal pueden racionalizar sus acciones, presentándolas como necesarias o inevitables. Pueden utilizar el engaño para convencer a otros de que lo que están haciendo es lo correcto, cuando en realidad están fomentando el pecado y la destrucción. Sin embargo, Dios conoce los corazones y las intenciones de cada persona. Nadie puede engañar a Dios, aunque logre engañar a otros. Como dice Jeremías 17, 9-10, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios ve más allá de las apariencias y juzga a las personas no solo por sus acciones, sino también por las motivaciones que las impulsan. Aquellos que aman el mal y actúan deliberadamente por él se colocan en una posición peligrosa frente a Dios.
Su amor por el mal los aleja de la posibilidad de salvación, no porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos mismos eligen el mal sobre el bien. Mientras persistan en esta elección, se mantendrán alejados de la gracia divina, y si no se arrepienten, enfrentarán las consecuencias eternas de su rebelión. Conclusión: las personas que eligen el mal de manera consciente y actúan deliberadamente por él se excluyen de la salvación que Dios ofrece. Sin embargo, incluso para aquellos que han elegido el mal, siempre existe la oportunidad de arrepentirse y regresar al camino de la bondad y la verdad. Dios está siempre dispuesto a perdonar y recibir a aquellos que se apartan del mal y buscan su gracia. Pero para aquellos que persisten en su amor por el mal, el juicio es inevitable. Falsos profetas y falsos maestros. Uno de los grupos más condenados en la Biblia son los falsos profetas y maestros, personas que distorsionan la verdad de Dios y guían a otros por el camino del error y el pecado. Estos individuos, en lugar de proclamar la verdadera palabra de Dios, eligen transmitir falsas enseñanzas, ya sea por ignorancia, ambición personal o malicia deliberada. Sus acciones no solo son peligrosas para sus propias almas, sino también para las personas que los siguen, pues desvían a muchos de la verdadera fe y los apartan de la salvación. ¿Quiénes son los falsos profetas y maestros? Los falsos profetas y maestros son aquellos que afirman hablar en nombre de Dios, pero lo hacen sin la autoridad divina o tergiversando su mensaje. En lugar de predicar la verdad, distorsionan las escrituras para ajustarlas a sus propios intereses, ideologías o deseos. Esto puede manifestarse de varias maneras. Algunos predican doctrinas que son completamente ajenas al cristianismo, mientras que otros presentan verdades a medias, mezclando falsedades con fragmentos de la verdad para confundir a sus oyentes. Jesús advirtió claramente sobre los falsos profetas en Mateo 7 y 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta advertencia subraya el peligro que representan, ya que pueden parecer espirituales, devotos o carismáticos por fuera, pero en realidad, sus intenciones son destructivas. Se presentan como pastores o líderes, pero su objetivo no es guiar a las personas hacia la verdad de Dios, sino aprovecharse de ellas para sus propios fines. El daño causado por los falsos maestros. El impacto de los falsos profetas y maestros es devastador tanto a nivel personal como comunitario. Una de las formas más evidentes en que causan daño es al desviar a las personas de la verdadera fe en Dios. Al predicar doctrinas erróneas, distorsionadas o incompletas, confunden a aquellos que buscan sinceramente a Dios, llevándolos a confiar en mentiras en lugar de en la verdad de las Escrituras. Esto puede llevar a la apostasía, donde las personas abandonan la verdadera fe o viven una vida alejada de los principios de Dios sin siquiera darse cuenta. Otra forma en la que los falsos maestros causan daño es al crear divisiones dentro de la comunidad cristiana. Al enseñar doctrinas que no son bíblicas, fomentan el desacuerdo, la desconfianza y la discordia entre los creyentes. En lugar de unir a la Iglesia en la verdad y el amor, dividen a los creyentes en diferentes facciones o sectas, muchas veces manipulando a sus seguidores para que sigan ciegamente sus enseñanzas en lugar de buscar la verdad en la palabra de Dios. Un claro ejemplo de los efectos devastadores de los falsos maestros se encuentra en 2 Pedro 2, 1-3, donde el apóstol advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí, Pedro deja claro que los falsos maestros no solo engañan a algunos, sino que su influencia puede llegar a corromper a multitudes, y su impacto va más allá de lo individual, dañando la reputación del Evangelio mismo. Las motivaciones detrás de los falsos maestros. ¿Por qué alguien se convertiría en un falso profeta o maestro? Las razones pueden variar, pero generalmente incluyen el deseo de poder,
reconocimiento o riqueza. Muchos falsos maestros utilizan su influencia para obtener ventajas personales, explotando a sus seguidores para su propio beneficio. A menudo, buscan enriquecerse a través de la fe, prometiendo bendiciones o milagros a cambio de dinero o favores. Este tipo de engaño es particularmente insidioso, ya que juega con la vulnerabilidad de las personas que buscan a Dios en momentos de necesidad. Otras veces, los falsos maestros están motivados por el deseo de poder y control. Pueden utilizar su posición de autoridad para manipular a las personas, construyendo un culto de personalidad en torno a ellos mismos. En lugar de dirigir a las personas hacia Cristo, dirigen a sus seguidores hacia ellos mismos, exigiendo lealtad ciega y sometimiento. En algunos casos, incluso pueden establecer estructuras jerárquicas autoritarias en las que su palabra es considerada infalible, alejando a las personas de la verdadera comunión con Dios. También existe la posibilidad de que algunos falsos maestros estén engañados ellos mismos. Habiendo sido llevados por doctrinas falsas, propagan el error sin darse cuenta del daño que causan. No obstante, esto no excusa sus acciones, ya que tienen la responsabilidad de estudiar las Escrituras con diligencia y buscar la verdad con humildad. La advertencia del juicio divino. La Biblia es clara en que los falsos profetas y maestros enfrentarán un juicio severo. En Santiago 3:1 se nos recuerda: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los que enseñan tienen una mayor responsabilidad ante Dios, ya que sus palabras y acciones afectan no solo sus propias vidas, sino también las vidas de aquellos que los siguen. Los falsos maestros, al desviar a otros de la verdad y llevarlos al pecado, acumulan para sí un juicio más estricto. Jesús, en Mateo 12:11, predice que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Esta profecía resalta que el fenómeno de los falsos maestros no es algo nuevo ni raro, sino que es una realidad que continuará existiendo hasta el final de los tiempos. Por ello, los creyentes deben estar vigilantes, discerniendo siempre la verdad de la mentira, y no dejándose llevar por doctrinas atractivas pero vacías. ¿Cómo protegerse de los falsos profetas y maestros? La mejor manera de protegerse de los falsos maestros es mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Los cristianos deben estudiar las Escrituras por sí mismos, no confiando ciegamente en las enseñanzas de otros sin verificarlas a la luz de la Biblia. Como los bereanos en Hechos 5 y 11, debemos examinar cada enseñanza, verificando si está en consonancia con la verdad revelada de Dios. Además, la oración es esencial. Al buscar la guía del Espíritu Santo, los creyentes pueden discernir la verdad del error. Dios promete dar sabiduría a aquellos que la buscan sinceramente. Santiago 1:5, y con su ayuda, podemos evitar ser engañados por las falsas doctrinas. Conclusión. Los falsos profetas y maestros son un grave peligro para la fe cristiana. No solo engañan a otros y los alejan de la verdad, sino que también enfrentan un juicio severo por sus acciones. La Biblia nos insta a estar atentos, a discernir y a aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios, resistiendo cualquier enseñanza que no esté en consonancia con las Escrituras. Aunque los falsos maestros pueden ser numerosos, la verdad de Dios prevalecerá, y aquellos que la buscan con sinceridad encontrarán la salvación y la vida eterna en Cristo. Aquellos que viven en la soberbia es uno de los pecados más antiguos y peligrosos que pueden dominar el corazón humano. En su esencia, la soberbia es una exaltación desmesurada de uno mismo, un orgullo desmedido que nos hace creer que no necesitamos a Dios ni a nadie más. Este pecado nos ciega, nos aleja de la humildad y nos lleva a depender exclusivamente de nuestras propias fuerzas. Aquellos que viven en la soberbia se encuentran en una posición muy peligrosa frente a Dios, ya que este pecado les impide ver su necesidad de arrepentimiento, gracia y salvación. ¿Qué es la soberbia?
la soberbia es el pecado de colocar el yo por encima de todo. Es un estado de orgullo extremo en el que la persona se considera superior a los demás, e incluso superior a Dios. Los soberbios no ven la necesidad de depender de nadie, mucho menos de su Creador. Ven el éxito, las habilidades o los logros como resultado de su propio esfuerzo, olvidando que todo lo que tienen proviene de Dios. En muchos casos, la soberbia lleva a las personas a actuar con desprecio hacia los demás, creyendo que son más importantes, más inteligentes o más capaces que quienes los rodean. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de la soberbia. En Proverbios 4 y 18 leemos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo revela una verdad profunda: la soberbia conduce inevitablemente a la destrucción. Aquellos que viven en la soberbia están destinados a caer, ya que están alejándose voluntariamente del camino de la humildad y la dependencia de Dios. La soberbia y su relación con el pecado original. La soberbia es el pecado que dio origen a la caída de Lucifer, quien, siendo un ángel, se rebeló contra Dios porque quería ser igual a él. Este deseo de exaltarse por encima de Dios llevó a Lucifer a su condenación eterna, convirtiéndose en Satanás, el adversario de Dios y del hombre. Este mismo pecado de soberbia fue el que utilizó Satanás para tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén. La serpiente les dijo que si comían del fruto prohibido, serían como Dios. Génesis 3, 5. Apelando a su deseo de ser más de lo que Dios les había permitido ser, la soberbia, por lo tanto, es el origen de muchos otros pecados. Al ponernos a nosotros mismos en el centro de nuestras vidas, desplazamos a Dios y comenzamos a vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, lo que nos lleva inevitablemente a desobedecer sus mandamientos. La soberbia nos hace olvidar que dependemos completamente de Dios, no solo para nuestra salvación, sino también para cada aspecto de nuestras vidas. Los efectos destructivos de la soberbia. La soberbia es un pecado que afecta tanto la relación de una persona con Dios como sus relaciones con los demás. En primer lugar, la soberbia nos aleja de Dios. Cuando una persona está llena de orgullo, no ve la necesidad de acercarse a Dios en oración, de buscar su guía o de pedir su ayuda. Los soberbios creen que pueden hacerlo todo por sí mismos, ignorando el hecho de que sin Dios, nada es posible. Esta falta de humildad les impide experimentar la gracia y el amor de Dios, ya que su orgullo actúa como una barrera que los mantiene alejados de Él. En segundo lugar, la soberbia destruye las relaciones humanas. Las personas soberbias suelen menospreciar a los demás, considerándolos inferiores o indignos de su respeto. Esto genera conflicto, división y resentimiento en las relaciones interpersonales. La soberbia impide que las personas muestren compasión, empatía y amor genuino, ya que están demasiado centradas en sí mismas como para preocuparse por las necesidades o sentimientos de los demás. Además, los soberbios rara vez aceptan críticas o correcciones, lo que dificulta el crecimiento personal y el aprendizaje de sus errores. La soberbia también tiene consecuencias a largo plazo en la vida espiritual. Al cerrarse a la dependencia de Dios, los soberbios no solo se pierden de la salvación, sino que también caminan por un sendero que los lleva a la condenación. La Biblia es clara cuando dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Esto significa que mientras los soberbios continúan en su camino de orgullo, Dios no puede obrar en sus vidas, ya que no permiten que su gracia penetre en sus corazones. La soberbia como barrera para el arrepentimiento. Uno de los efectos más graves de la soberbia es que impide el arrepentimiento. Para arrepentirse, una persona debe reconocer su pecado y su necesidad de perdón. Sin embargo, el orgullo ciega a las personas soberbias, haciéndoles creer que no han hecho nada malo o que no necesitan arrepentirse. En lugar de admitir sus errores,
los soberbios los justifican, minimizan o niegan por completo. Esta falta de arrepentimiento los aleja aún más de la salvación, ya que, como hemos visto anteriormente, sin arrepentimiento no hay perdón ni reconciliación con Dios. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14. En esta historia, el fariseo, lleno de soberbia, oraba agradeciendo a Dios que no era como los demás hombres, mientras que el publicano, con un corazón humilde, pedía misericordia reconociendo sus pecados. Jesús concluyó la parábola diciendo que fue el publicano, y no el fariseo, quien fue justificado ante Dios. Esta enseñanza subraya la importancia de la humildad y el peligro de la soberbia para aquellos que buscan la salvación, la lucha contra la soberbia y el llamado a la humildad. La buena noticia es que nadie está condenado a vivir en la soberbia para siempre. Dios siempre está dispuesto a perdonar y transformar incluso los corazones más orgullosos, siempre y cuando haya un deseo genuino de cambio. El primer paso para liberarse de la soberbia es reconocerla. Las personas que luchan con el orgullo deben pedir a Dios que les muestre las áreas de su vida donde el orgullo ha tomado control y que les ayude a desarrollar un corazón humilde. La oración es una herramienta poderosa en esta lucha. Al acercarse a Dios en humildad, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez, podemos comenzar a desarraigar la soberbia de nuestras vidas. También es importante recordar que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y más en Dios y en los demás. La Biblia nos enseña que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 11:12. Dios honra a aquellos que caminan en humildad, y les concede su gracia para que puedan vivir vidas plenas y bendecidas. Por lo tanto, la humildad no es solo una virtud deseable, sino un requisito esencial para recibir la salvación y disfrutar de una relación cercana con Dios. Conclusión: aquellos que viven en la soberbia se encuentran en una posición peligrosa, ya que su orgullo les impide reconocer su necesidad de Dios y de su salvación. La soberbia no solo afecta sus vidas espirituales, alejándolos de la gracia de Dios, sino que también destruye sus relaciones con los demás. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a perdonar y transformar a aquellos que, con corazones humildes, se arrepienten y buscan su ayuda. La humildad es la clave para abrir las puertas de la gracia y experimentar la plenitud de vida que solo Dios puede ofrecer. Aquellos que rechazan a Jesucristo como Salvador, uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana es la creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esta verdad no es solo una doctrina más, sino el núcleo de todo el plan de salvación. Sin Jesucristo, no hay acceso a la vida eterna, no hay perdón de pecados ni reconciliación con Dios. Por lo tanto, aquellos que rechazan a Jesús como su Salvador se están negando a sí mismos la única vía hacia la salvación que Dios ha provisto para la humanidad. La importancia de reconocer a Jesucristo como el único Salvador. Desde el principio, el propósito de la venida de Jesús al mundo fue salvar a la humanidad del pecado. El pecado es lo que separa a los seres humanos de Dios, y la muerte es la consecuencia inevitable del pecado. Romanos 6:23. Jesús, siendo el Cordero perfecto y sin mancha, fue el único capaz de pagar el precio por nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Al resucitar, derrotó a la muerte y ofreció a todos los que creen en él la promesa de la vida eterna. Este acto de sacrificio es el centro de la fe cristiana y el camino hacia la salvación. La Biblia es clara cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Este versículo subraya la exclusividad de Jesucristo como el único medio por el cual los seres humanos pueden ser salvos. No hay otra forma, ni otro camino. No se trata solo de ser una buena persona, de hacer buenas obras o de seguir ciertas reglas.
El pecado es una barrera insuperable que solo puede ser eliminada a través de la fe en Jesucristo. Aquellos que rechazan esta verdad están eligiendo permanecer en esa separación de Dios, lo que tiene consecuencias eternas. ¿Por qué algunas personas rechazan a Jesucristo? Existen muchas razones por las que algunas personas rechazan a Jesús como su Salvador. En algunos casos, el rechazo puede deberse a la ignorancia o la falta de conocimiento adecuado sobre quién es Jesús y lo que ha hecho. En otros casos, el rechazo puede ser el resultado de influencias culturales o religiosas que promueven otras creencias o niegan la necesidad de un Salvador. Sin embargo, cualquiera que sea la razón, el hecho es que rechazar a Jesucristo es rechazar la única solución de Dios para el pecado y la muerte. Una de las principales razones por las que algunos rechazan a Jesús es el orgullo. El mensaje de la cruz es un mensaje de humildad, que requiere que una persona reconozca que es pecadora y que no puede salvarse a sí misma. Para algunos, esto es difícil de aceptar. En lugar de admitir su necesidad de un Salvador, prefieren aferrarse a la idea de que pueden alcanzar la salvación por sus propios medios, a través de sus buenas obras o méritos personales. Sin embargo, la Biblia es clara al decir que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Y que no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios que somos salvos, Efesios 2, 8-9. Otra razón por la que algunos rechazan a Jesús es el deseo de vivir de acuerdo con sus propios deseos y placeres. Aceptar a Jesús como Salvador implica un cambio de vida, un alejamiento del pecado y una transformación que viene a través del Espíritu Santo. Para algunas personas, esto es un sacrificio demasiado grande, y prefieren continuar viviendo en el pecado en lugar de someterse a la autoridad de Cristo. Este tipo de rechazo no es simplemente intelectual, sino moral, ya que rechazan el llamado a la santidad que viene con la fe en Jesús, las consecuencias eternas de rechazar a Jesucristo. El rechazo de Jesucristo tiene consecuencias no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Aquellos que rechazan a Jesús están eligiendo permanecer separados de Dios, tanto ahora como en la vida venidera. La Biblia enseña que el destino de aquellos que rechazan a Jesús es la condenación eterna, es decir, una separación permanente de la presencia de Dios. Jesús mismo lo expresó claramente en Juan 3 y 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hecho de que una persona rechace a Jesús significa que está rechazando el único sacrificio capaz de redimir sus pecados. Sin ese sacrificio, no hay manera de escapar del juicio de Dios. Algunos podrían pensar que hay otros caminos hacia Dios, pero la Biblia es enfática en que solo a través de Jesucristo podemos ser reconciliados con el Padre, Juan 14, 6. El rechazo de Cristo no es solo un desacuerdo teológico, es una decisión con implicaciones eternas. Jesucristo es la revelación completa de Dios. Una de las razones por las que el rechazo de Jesús es tan serio es porque Él es la plena revelación de Dios. En Jesucristo, Dios mismo se encarnó y vino a habitar entre nosotros. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios mismo. Juan 1:14 nos dice que Jesús es la palabra hecha carne, el verbo de Dios que existía desde el principio y a través del cual fueron hechas todas las cosas. Rechazar a Cristo es rechazar la misma esencia y naturaleza de Dios, quien se manifestó para salvarnos y reconciliarnos con Él. Además, Jesús no solo es el Salvador del mundo, sino también nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante el Padre. Al rechazar a Jesús, las personas rechazan también esa intercesión y el acceso directo a Dios que Él nos ofrece. Esto nos lleva a una verdad profunda: sin Cristo, no podemos acercarnos a Dios ni tener una relación personal con Él. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y sin Él, no hay camino de regreso a nuestro Creador. La oportunidad siempre está disponible, mientras haya vida,
aunque el rechazo de Jesucristo tiene graves consecuencias. Siempre hay esperanza mientras la persona esté viva. La gracia de Dios está disponible para todos, incluso para aquellos que lo han rechazado en algún momento de sus vidas. El amor de Dios es tan grande que Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Esto significa que incluso aquellos que han rechazado a Jesús en el pasado pueden cambiar sus corazones y aceptar la salvación que Él ofrece. La clave para esto es el arrepentimiento y la fe. Al reconocer que hemos rechazado al único que puede salvarnos, podemos dar el paso de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor. La invitación de Dios siempre está abierta y su misericordia es infinita. Nadie está tan lejos de Dios que no pueda ser alcanzado por su amor, siempre y cuando haya disposición para creer y recibir a Jesucristo en su corazón. Conclusión: aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador están eligiendo el camino de la separación eterna de Dios. Sin embargo, la buena noticia es que la oportunidad de reconciliación siempre está disponible mientras haya vida. Dios, en su inmenso amor y misericordia, envió a su Hijo para salvar al mundo, y esa salvación está al alcance de todos los que la acepten por fe. Rechazar a Jesús es rechazar la única vía de salvación, pero aceptar su sacrificio es recibir la vida eterna y la reconciliación con Dios. Por eso, es esencial que cada persona reconozca su necesidad de un Salvador y ponga su fe en Jesucristo, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Aquellos que cometen pecados graves y persisten en ellos, la naturaleza humana está marcada por la imperfección, y todos los seres humanos, en algún momento de sus vidas, caen en el pecado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el arrepentimiento sincero es el camino hacia la reconciliación con Dios. El problema surge cuando las personas no solo cometen pecados graves, sino que persisten en ellos sin ningún tipo de remordimiento o deseo de cambio. Este grupo de personas, que conscientemente continúa en una vida de pecado grave, se excluye a sí mismo de la gracia de Dios y de la posibilidad de salvación mientras permanezcan en ese estado. La gravedad del pecado en la vida cristiana. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos muestra las consecuencias devastadoras del pecado tanto a nivel personal como colectivo. Todos los pecados separan al ser humano de Dios, pero hay algunos pecados que la Escritura considera especialmente graves debido a sus consecuencias destructivas para la vida espiritual. Estos pecados no solo dañan a la persona que los comete, sino que también afectan a quienes la rodean. Entre los pecados graves que encontramos en la Biblia están la idolatría, el asesinato, el adulterio, la blasfemia, la inmoralidad sexual y la injusticia deliberada. Estos pecados representan una rebelión directa contra los mandamientos de Dios y, cuando una persona persiste en ellos sin arrepentirse, coloca su alma en un estado de grave peligro. En Gálatas 5, 19-21, el apóstol Pablo menciona una lista de obras de la carne que incluye fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, y advierte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este versículo subraya el hecho de que aquellos que persisten en el pecado grave sin arrepentirse están eligiendo voluntariamente un camino de destrucción espiritual. No es que Dios no quiera salvarlos, sino que su falta de arrepentimiento los mantiene alejados de la gracia salvadora de Dios. La persistencia en el pecado, el problema del corazón endurecido. Una de las consecuencias más peligrosas de persistir en el pecado es el endurecimiento del corazón.
Al cometer repetidamente los mismos pecados sin buscar el perdón de Dios, las personas desarrollan una insensibilidad espiritual que les impide reconocer la gravedad de sus acciones. En lugar de sentir remordimiento, justifican su comportamiento o lo ven como normal. Esta falta de sensibilidad es una señal de que el corazón se ha endurecido y que la persona se ha apartado de la voz del Espíritu Santo. Hebreos 3:13 nos advierte: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado engaña, y ese engaño puede llevar a una persona a creer que su comportamiento no es tan grave, o que tiene tiempo para arrepentirse más adelante. Sin embargo, cuanto más tiempo persiste alguien en el pecado, más difícil se vuelve para esa persona reconocer su necesidad de arrepentimiento y cambio. El endurecimiento del corazón también puede manifestarse en la indiferencia hacia las cosas de Dios. Las personas que persisten en el pecado pueden llegar a un punto en el que ya no sienten la necesidad de orar, leer la Biblia o participar en la comunidad cristiana. Esta desconexión de la vida espiritual los aleja aún más de la posibilidad de redención, ya que su enfoque está completamente centrado en el pecado y no en Dios. La soberbia y la negación del pecado. Otro aspecto importante de la persistencia en el pecado es la soberbia, que impide que las personas reconozcan su necesidad de perdón. Algunos pueden pensar que no necesitan arrepentirse porque creen que sus acciones están justificadas o porque se comparan con otros y consideran que sus pecados son menores. Esta actitud es peligrosa, ya que minimiza la seriedad del pecado y las consecuencias que éste tiene sobre la relación con Dios. En Lucas 18, 9-14, Jesús relata la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, lleno de soberbia, se jacta de no ser como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, mientras que el publicano, lleno de humildad, reconoce su pecado y pide misericordia. Jesús concluye diciendo que fue el publicano quien salió justificado, no el fariseo. Esta parábola nos enseña que el reconocimiento de nuestro pecado y la humildad ante Dios son fundamentales para recibir su perdón. Aquellos que persisten en el pecado y se niegan a reconocer su culpabilidad están cayendo en la trampa de la soberbia. En lugar de buscar el perdón de Dios, se aferran a una falsa sensación de justicia propia, lo que les impide experimentar la gracia y la misericordia que Dios está dispuesto a ofrecer. Las consecuencias eternas de la persistencia en el pecado. La Biblia es clara en cuanto a las consecuencias de persistir en el pecado grave sin arrepentimiento. En Romanos 6:23, leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta muerte no solo se refiere a la muerte física, sino también a la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. El pecado no arrepentido lleva inevitablemente a la condenación eterna, ya que es un rechazo directo de la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. En el Apocalipsis 21:8 se nos presenta una imagen clara de las consecuencias finales del pecado, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta descripción del juicio final subraya la seriedad de continuar en el pecado sin arrepentimiento. Aquellos que persisten en el pecado están eligiendo un destino de separación eterna de Dios. La esperanza del arrepentimiento y la redención, a pesar de la gravedad de los pecados graves y la persistencia en ellos, la Biblia también nos ofrece un mensaje de esperanza. Mientras haya vida, siempre existe la posibilidad de arrepentimiento. Dios es un Dios de misericordia, y su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. 2 Pedro 3:9. No importa cuán lejos haya caído una persona, o cuán grave sea su pecado,
El perdón está disponible si hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento implica un cambio de corazón, un alejamiento del pecado y un deseo sincero de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No es simplemente un sentimiento de culpa, sino una transformación interior que lleva a una nueva vida en Cristo. El apóstol Juan nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Conclusión: aquellos que cometen pecados graves y persisten en ellos se encuentran en una situación espiritual peligrosa, ya que están rechazando la gracia de Dios y el llamado al arrepentimiento. La persistencia en el pecado endurece el corazón, lleva a la soberbia y finalmente conduce a la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Sin embargo, la puerta de la misericordia siempre está abierta para aquellos que, con un corazón sincero, buscan el perdón de Dios. El arrepentimiento es el camino hacia la redención, y Dios está siempre dispuesto a recibir a aquellos que se alejan del pecado y se vuelven a Él. Aquellos que persisten en pecados graves sin arrepentirse se colocan en una posición espiritual extremadamente peligrosa, rechazando la gracia y misericordia que Dios ofrece libremente a todos. El pecado no arrepentido endurece el corazón, oscurece la conciencia y finalmente conduce a la separación eterna de Dios. Sin embargo, la esperanza siempre está disponible mientras haya vida. Dios, en su infinita misericordia, está dispuesto a perdonar a cualquiera que reconozca su pecado y busque arrepentimiento genuino. El camino hacia la redención siempre está abierto, y Dios espera con los brazos abiertos a todo aquel que desee abandonar el pecado y vivir conforme a su voluntad. No importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios es mayor, y el arrepentimiento sincero nos llevará de regreso a su amor y salvación.